fue derrota finalmente de Talleres frente a Vélez, 2-1 en Liniers. Le dieron vuelta el partido al Matador en el complemento puntualmente, es un detalle a tener en cuenta. Y primero y principal, hay que decir que este Vélez, que le ganó Instituto la primera fecha, que le gana a Talleres esta segunda fecha, no es un cuco ni cerca está de serlo. ¿Por qué remarco esto y por qué quiero arrancar con esto? Porque tiene 6 puntos, de 6 puntos posibles, ganándole a Instituto en Córdoba, más allá del rendimiento del conjunto glorioso y cómo se dio el partido en sí. Le da vuelta un partido a Talleres ahora en el Amalfitani, también sin jugar del todo bien. Entonces para hacer el análisis de Talleres, creo que hay que hablar primero y decir que Vélez no es un gran equipo, lejos está de serlo. Sí tiene grandes jugadores, sí tiene jugadores que con alguna que otra individualidad te pueden complicar las cosas. Caso Maher Carrizo, entra en el segundo tiempo y saca una diferencia porque sabes que es un jugador peligroso. Estuvo muy cerca de hacer un golazo al lado del ángulo cuando terminaba el partido justamente. Lanzini, que más allá de que el gol se lo van a dar a Lanzini por lo que conlleva y demás, tiene mucha categoría. El gol es un 15% de Lanzini, es un 35, 50, 40% de Rick y lo restante para Guido Herrera. Hay una realidad en esa situación puntual, pero después tiene nombres, jugadores que tienen jerarquía, pero no un equipo. No tiene un equipo. ¿Por qué remarco esto? Porque me deja la sensación de que la lectura de Tevez a la hora de ver el partido en cierto aspecto termina siendo fallida. Con la derrota, si Dávila no estaba offside, iba a ser con el empate, y dependiendo cómo se dé el partido, ¿por qué no con una victoria? ¿Por qué? Porque apostó al golpe por golpe Tevez, algo que en su momento le había dado rédito a Talleres. No siento que no le haya servido para este partido. De hecho, el gol de Dávila llegaba por un contraataque prácticamente de Angulo. Las situaciones de Rick que termina errando. Un Talleres que erra muchísimo, porque Talleres erra mucho. Talleres genera, tiene situaciones adelante del arco y erra. No es que el arquero rival es figura porque saca bochones inatajables. No, al arquero rival Talleres lo hace figura cada vez que lo enfrenta. Pasó hoy también un poco con Montoro. En su contrapartida a Talleres lo atacan porque Talleres defensivamente es ordenado, pero cuando le llegan a entrar, cuando lo atacan, casi siempre termina en gol. Y no es por el arquero puntualmente, por los dos centrales, no es recaer en un nombre. Es decir y dar a entender que cuando a Talleres le entran, le pegan. Es simple. Talleres amaga, llega, no pasa nada. A Talleres le llegan y le pegan, porque Newell's la primera fecha tuvo 2 situaciones claras de gol, una terminó en gol. Porque hoy Vélez tuvo 3, 4 situaciones claras de gol, 2 goles le hace. Entonces deja en evidencia que a Talleres cada vez que le llegan, o en la mayoría de las veces que le llegan, le convierten. Retomo con este golpe por golpe de lo que venía hablando. Me da la sensación de que, pese a tener los nombres para hacerlo, caso Rick, caso Angulo, el propio Ronaldo Martínez, no tanto Baroni, porque me parece que Baroni es un jugador para más tenencia de balón, de Pietri, otro que sí apuesta o sí sirve para este golpe por golpe, el propio Augusto Yoto hablando de los laterales, Baez del otro lado, termina permitiéndole a Vélez la posibilidad de marcar diferencia con las individualidades. Porque Talleres en el golpe por golpe se acomoda porque la pelota por ahí pasaba por Ortegoza, más que nada en el segundo tiempo. La velocidad de Rick, buscarlo a Ronaldo Martínez, ir directo. Que la pelota no pase por el medio campo directamente. Ataque. Aquel tema es que cuando vos no podés pararte bien en lo defensivo, que es algo que pasó, y quedás prácticamente pagando en ese golpe por golpe atrás, vas a sufrir si no concretás. Que insisto, volviendo a lo que decía, es lo que le pasa a Talleres. Porque no es lo mismo un golpe por golpe contra un equipo que no tiene extremos
o un equipo que no tiene un lanzador a un equipo que tiene, como es el caso de Vélez, un Lanzini, un Madre Carrizo, si querés lo sumamos a Valdés, que tiene un pie espectacular, laterales que suben y progresan, pero porque son individualidades. Insisto, no es un equipo Vélez, son individualidades que si vos jugás un mano a mano, al ver el que llega, que remate, sin importar, sin generar y armar una jugada colectiva, y posiblemente tengas la oportunidad o le des la oportunidad a Vélez de que cuando llegue te golpee y termine pasando lo que ocurrió con el segundo gol, no el de tiro libre puntualmente. Otra cosa que creo que hay que tener en cuenta es la función de Ortegoza. ¿A qué va a jugar Ortegoza? ¿A lo que jugó en el primer tiempo? Que jugó prácticamente al lado de Ronaldo Martínez, de doble punta, sin participar del juego en cuanto al asociarse y yendo más a chocar, a corretear, a ir para adelante, o a lo que fue en el segundo tiempo, sí parado un poquito más como enlace, asociándose, siendo el jugador que recibía para habilitar después a los delanteros, porque en Ortegoza, Tevez, en su momento Ribonetto, Gandolfi, Caixinha y los técnicos que lo han entendido, ven un jugador muy importante en el desorden, hablando del buen sentido. Un jugador que te rompe líneas, que te sorprende porque aparece por un lugar por donde no lo esperás, o te hace o te inventa algo que no esperás, y es algo que a Ortegoza le ha dado mucho rédito, tanto a él como jugador, como a él para el equipo y su titularidad. Pero hoy vimos dos Ortegozas totalmente muy distintos. El del segundo tiempo para mí levantó mucho, el del primero fue muy flojo, y contra Newell's también fue un Ortegoza muy flojo. Entonces, ¿qué función va a cumplir Ortegoza? Es uno de los puntos claves para mí que tiene que tener o que tiene que corregir Carlos Tevez, pensando en el funcionamiento del equipo en sí. También no son todas malas por haber sido una derrota, porque no creo, e insisto, Vélez que haya hecho mucho para ganarlo. Hay que felicitar y aplaudir la pelota parada, porque los dos goles que hizo Talleres, el otro día el de Ronaldo Martínez y hoy el de Schott, son similares. Un Baroni que tiene un pie espectacular, que tiene un guante en el pie, y que hace cuánto Talleres no tenía un jugador no solo que levante la pelota en un córner, que no se quede corto, sino que le apunte a un compañero, que no tire un centro, que ponga un pase a la cabeza a un compañero. Y después, Ronaldo Martínez el otro día, Augusto Schott hoy, atacar la pelota, sorprender, que el rival no espere que va a entrar alguien por ahí. Por eso creo que el gol lo termina haciendo Schott, porque estaban todos esperando a Catalán, quizás a Ronaldo Martínez ya, a Palomino, y a Augusto Schott, que nosotros lo conocemos y sabemos ese poderío ofensivo que tiene. Quizás lo del frente no tanto. Lo del frente me refiero a todos los rivales que enfrentan. Así todo, atacó a Augusto Schott y es el gol. Punto a favor para Tevez y esta aprobación o este trabajo en la pelota parada en los pies de Baroni, que más queda en evidencia cuando después, hoy ni siquiera de fuerza pudo tirar porque salió creo que en la misma ventana. Le tocó a Ortegoza tirar un par de centros y no fueron buenos, creo que el propio Matías Gómez, y tampoco fue del todo correcto, pero el pie de Baroni y la pelota parada va a ser un punto fundamental. Otro de los detalles, tengo acá anotado, por eso miro para abajo, es la situación del estar tan estático. Y esto hablo del primer tiempo, porque fueron dos tiempos muy distintos. En el primer tiempo, Talleres, cuando defendía, se paraba 4-4-2. Cuando atacaba, sí, lo liberaba un poco más a Baroni, lo liberaba un poco más a Rick, Ortegoza muy cerca de Ronaldo Martínez, y Esforza y Galarza molestándose entre sí, cosa que no termina beneficiando al equipo. ¿Por qué digo lo de estáticos? Porque estaba ordenado Talleres en defensa. De hecho, en el primer tiempo Vélez manejó la pelota, pero no le pateó el arco a Guido. Y la que llegó Vélez fue por errores propios de Talleres a la hora de querer salir jugando y que el doble 5 siempre se posicione de espalda a la cancha,
Por ende, cuando controlas, a menos que hagas un muy buen control orientado, que ya te pongas de frente en un toque, es difícil, ni hablar si tenés marca. Pero ese no dinamismo que te da el 4-4-2 cuando te paras en defensa, queda marcado cuando Baroni tiene que bajar constantemente hoy con Elías Gómez, cuando Rick del otro lado tiene que hacer lo propio con Aaron Gordon, y terminan siendo jugadores que cuando tenían que hacer la transición defensa-ataque, quedaban muy lejos de la jugada. Y una jugada perdía la sorpresa. ¿Por qué? Porque si Rick llegaba a desbordar y le podían meter un pase filtrado, lo propio Baroni, hasta que recorrieran esos 30-35 metros y poder sorprender, ya se hacía tarde, ya se hacía evidente. Y Talleres no tenía a alguien que se encargue de agarrar la pelota. Entonces, entendí, me pareció correcto el orden en lo defensivo, porque se paró bien Talleres. No sé si son los protagonistas ideales en ese aspecto. O en su defecto, si son los protagonistas ideales, no aspires a la transición rápida. Porque no tenés jugadores o no tenés hoy las características para poder hacer esa transición rápida y liberarlo a Baroni, que hubo una jugada que Baroni termina parado al lado de Catalán defendiendo. Y lo propio Rick que defendió muchísimo al lado de Báez. Entonces, para ya ir culminando, ¿qué me deja esto? El partido de hoy me deja la sensación de que hay ciertos destellos y ciertas cosas del 2025 que se repitieron para mal, lamentablemente para mal, pero hoy con un contexto totalmente distinto y con otra forma de poder afrontarlo, con un plantel quizás un poquito mejor, más cambiado de la cabeza, y sabiendo cuáles son los errores, o por lo menos con los errores a simple vista. Después veremos si se corrigen o no. No es para alarmarse, no es para alarmarse ni mucho menos. Vélez te llegó y te pegó, no te dominó nunca, no te pasó por encima, pero sí hay rezagos, hay ciertas cosas del Talleres del 2025 que se han vuelto a repetir, como es que perdona mucho cuando ataca y cada vez que le llegan le convierten, por ejemplo. Pero son cosas a trabajar. Fecha 2 de visitante contra Vélez, un rival duro pese a todo lo que ya he dicho. Se termina trayendo o quedando con las manos vacías Talleres. Quizás injusto el resultado, pero Talleres fue partícipe también por haber perdonado tanto. Un abrazo muy grande, gente. Si les gustó el video, pónganle me gusta, dejen en sus comentarios qué les pareció, los voy a estar leyendo, compártanlo con sus amigos. Un abrazo muy grande a todos y nos estamos viendo.